Buenos días, hoy tenemos a Néstor Enrique Forero. Néstor es apasionado en la ciencia de los datos a nivel de Latinoamérica y en la toma de decisiones y basar las políticas públicas de acuerdo a la evidencia. Buenos días, Enrique, ¿cómo estás? Hola Estefanía, muchas gracias. Pues muy contento de poder aquí compartir con ustedes mi experiencia en el tema de ciencia de datos y de desarrollo y de la beca. Entonces, pues no, muy presto a compartir contigo y con tu audiencia todos estos temas. Gracias. Cuéntanos un poquito más quién eres tú. Bueno, Enrique Forero es pues una persona apasionada por los temas económicos y la ciencia de datos. Nací en Zipaquirá, en un pueblito cerca, en San Cayetano, en un pueblito cerca a Zipaquirá. Y desde pequeño, pues siempre me ha apasionado el tema de ver cómo cerrar los gaps en el país, a través de análisis económicos, a través de la ciencia de datos, para llevarlos en acciones que cierren estas brechas económicas y sociales. ¿En qué ciudad de Colombia estudiaste? ¿En qué universidad de Colombia estudiaste? Bueno, después viví mis primeros años ahí en San Cayetano, pero digamos que Ujú. por esas diferencias mi mamá decidió que nos viniéramos a Bogotá, entonces estudié en Bogotá en un colegio que tiene un enfoque técnico, entonces digamos que sí, casi todos mis compañeros terminaron estudiando ingeniería. Ah, ok. Yo terminé estudiando economía, pero quedé con la sensación de la ingeniería, entonces hice una maestría en ingeniería. Yo estudié economía en la Universidad Nacional. Originalmente me había presentado a ingeniería mecánica porque esa fue mi especialidad durante mi estudio en el pregrado. Eh, Ujú. ah, pero bueno, terminé estudiando economía y una vez finalicé mis estudios en economía, eh, hice una maestría en ingeniería en un programa que se llama Universidad de Empresa en la Universidad de los Andes. Digamos que Colombia tiene déficit en ingenieros y ahí otorgaban una beca y digamos que me postulé y por eso terminé estudiando la maestría en ingeniería allá en la Universidad de los Andes. Sí, esa era mi siguiente pregunta, de cómo llega un economista a la ciencia de los datos. Bueno, no, digamos que en economía tiene, o de pronto en la nacional el enfoque es muy numérico, digamos que es enfocado a econometría, a utilizar la estadística, los datos, para definir con evidencia cuáles son las mejores políticas o acciones que debe tomar un país. Ahí entonces me surgió como ese interés, interactué, digamos que tomé una materia con estudiantes de ingeniería en temas de programación, me llamó mucho la atención, me gustó, y conocí a una profesora que había estudiado en los Andes y ella me motivó, me dijo, no, mira, si tú quieres estudiar becado, Ujú. entonces está esta opción en la Universidad de los Andes, me dio curiosidad, yo tomé una materia de intercambio, digamos que la Nacional en su momento daba la opción a 8 estudiantes de la facultad a tomar materias en la Universidad de los Andes. Tomé una materia que es optimización en ingeniería, me encantó y ahí hablé con directivos de la universidad para ver qué opciones habían para ingresar y me dijeron esta universidad empresa y ahí terminé estudiando ingeniería y pues la verdad me encantó, sí, me pareció muy, muy chévere. Y después, ¿cómo llega una persona que estudia economía, después ingeniería, a ganarse la Chevening y a irse al Reino Unido, específicamente a Londres? Digamos que las materias de economía siempre enfocan, o el padre de la economía, Adam Smith, y digamos que muchos pensadores, o Ricardo y otros, desarrollaron sus teorías en Reino Unido. Ujú. Y como te decía, pues mi historia era más la de cerrar gaps, la de mirar cómo aportamos para el desarrollo del país. Y la Universidad Nacional tiene como ese componente de un gran enfoque social. Entonces siempre, digamos que hubo un interés por salir del país y tener una visión mucho, mucho más amplia. Yo en la Universidad Nacional tomé un curso que se llamaba, que estaba relacionado con los objetivos de desarrollo del milenio y ahí había escuchado a Amartya Sen, que es un premio Nobel en economía y él desarrolló toda la teoría pues, del desarrollo.
Y él fue profesor, o su teoría la desarrolló mientras estudiaba, mientras él era profesor en el London School of Economics. Entonces, digamos Ujú. que mi sueño era como poder acceder a ese conocimiento, a ir y entender de primera mano cómo ellos veían el desarrollo, conocer todas las teorías. Y pues surgió el interés de postularme. Ahí, digamos que por mi esposa, que también tenía como la idea de que tuviéramos una experiencia en el exterior, surgió el interés y me postulé y bueno, salió esa opción y digamos que fue una experiencia pues extraordinaria, la verdad. ¿En qué año recibiste la beca? En el 2018, sí, en En el el- 2018. pero te fuiste en el 2019, ¿cierto? Ah, Bueno, no, no, empezaste no. O sea, empecé a estudiar en el 2018, terminé en el en el 2019. Sí, 19. mi postulación empezó en el 2017. ¿Y dónde estudiaste? Yo creo que ya nos contaste por qué LSI, prácticamente. Bueno, sí, tenía LSI, bueno, tenía otras universidades. Estudié en LSI, en el London School of Economics. Ahí, pues primero, digamos, porque de hecho tuve la oportunidad de recibir una charla de Amartya Sen en temas de Sí, desarrollo. eso te iba a decir que creo que varios de nosotros, de los becarios, fuimos a esa charla que fue organizada en LSI y fue como muy reveladora para nosotros los que no sabemos tanto de economía. Sí, sí, no, a mí me encantó. Fue, pues digamos que un sueño hecho realidad. Y bueno, lo otro es, digamos que el SEO, digamos, digamos que lo que busca es que nosotros como estudiantes entendamos las causas de las cosas, digamos que ese es como el lema que ellos manejan. Entonces, digamos que ahí habían otros profesores que también eran referentes en temas de desarrollo y digamos que por eso me fui por esa universidad. Lo otro es también porque es en Londres. Entonces Londres ofrece, digamos que también tenía contemplado o Oxford o Cambridge, pero digamos que la ciudad, Londres ofrece muchas, muchas cosas. Digamos que uno no solo va a estudiar, sino también a conocer de su cultura, a ir y pues la interacción con personas de otro mundo, pero la ciudad es, digamos que es muy buena en temas culturales y eso, digamos que nos gustó y pues la conectividad que tiene para no solo estar en Londres, sino conectar con otras ciudades, el tema de la música, bueno, digamos que no solo era estudiar, sino también aprovechar esa oportunidad para hacer muchas más cosas y veía que en Londres ofrecía esa opción. A veces como que la gente no entiende uno por qué escoge entre Cambridge e irse a Londres, porque obviamente no sé, dentro de mi estructura mental mucha gente cree que Cambridge y Oxford es lo máximo, y sí es lo máximo, pero cuando uno puede escoger entre las dos, a veces, por ejemplo, en el caso de nosotros que podríamos escoger cualquier universidad que quisiéramos, la gente a veces no entiende cómo uno coge la una y la otra, pero sinceramente la ciudad hace realmente la experiencia completamente diferente, ¿no crees? Sí, total, total. Digamos, de hecho, con nuestros compañeros, habían unos que habían estudiado en Oxford y pues ellos estaban como muy, muy enfocados en su estudio, lo cual es muy bueno, pero ellos también mencionaban que se habían perdido, digamos, como de otras cosas. Ahí, lo que pasa es que yo no iba solo, digamos que yo también iba con mi esposa. Pero una decisión de Entonces, dos. sí, fue una decisión de los dos. A ella le gustaba, ella quería que fuéramos a ver muchas obras de teatro, musicales, los conciertos, conocer no solo Londres, sino digamos, la oportunidad de ir a varios sitios. Y pues Londres ofrecía esa opción. Entonces era, digamos, entre el estudio y la vida, era como la mejor combinación posible. Igual el estudio era muy bueno y pues digamos los profesores, los contenidos que vi, era genial. Digamos que era la mejor combinación. De hecho, si pudiese repetirlo, lo haría igual. Sí, yo también. Cuéntanos un poquito para las personas que no saben de ciencias de los datos, cómo desde los datos podemos cerrar muchas brechas sociales, disparidades y cómo podemos hacer un mundo mejor y ayudar al desarrollo de países que están en vía de desarrollo. Digamos que a mí me parece que es una súper, súper herramienta los datos para tomar decisiones basado en evidencia.
Digamos que hablando ya de mi trabajo, pues yo trabajo en ProColombia, que es la empresa que se encarga de promover las exportaciones, la inversión y el turismo. Ahí nosotros hacemos diferentes tipos de análisis a partir de los datos para identificar, por ejemplo, productos o mercados potenciales en los cuales podemos incursionar. Y digamos que esto se puede porque utilizamos registros o información que nos permite entender cómo está el comportamiento de nuestras exportaciones, cuáles son las regiones que requieren atención, cuáles son los productos que eventualmente podemos incursionar y diversificar nuestras exportaciones. Digamos que los datos te permiten hacer muchas cosas y te dan solidez y un sustento al momento de dar una recomendación de cómo orientar las decisiones. Entonces es una herramienta muy importante hoy en día y de hecho lo vemos en muchos espacios, ¿no? En, no solo en el sector público, sino también en el sector privado y todas las herramientas que están surgiendo hoy en día con inteligencia artificial y otras cosas que permiten orientar mucho mejor nuestras decisiones. Entonces sí es una herramienta muy útil. Y que no sé si de pronto esta pregunta es un poquito fuera de contexto, pero ¿cómo tú crees que estas, entender un poquito mal con evidencia lo que pasa en toda, pues en todos los mercados, puede o impacta a la vida de las personas y a la calidad de vida de la población en general? Em, digamos que al tomar mejores decisiones se hace un uso eficiente de los recursos. Entonces, digamos que esa es una forma en la que impacta, o sea, en la medida que tú tomes mejores decisiones, haces más eficiente el desempeño de un país y eso impacta a la población. En la medida que tú también tomes decisiones basadas en evidencia, tú puedes hacer una mejor dirección de los programas y en la medida que tú optimices el uso de los recursos, esas empresas van a tener un mejor desempeño. Si tienen un mejor desempeño, van a generar más empleos y generar más empleo, la economía va a estar mucho mejor. Diferente así de pronto se toman decisiones, no sé, como a ciegas, o sea, sin tener un análisis riguroso. Eso genera ineficiencias en el mercado, lo cual en últimas hace que los recursos pues se desperdicien y por ende, digamos, no beneficie en su totalidad a la población y al desempeño de esa economía. Esa es la forma en la que, digamos, lo veo digamos, desde los diferentes roles que he ocupado. No sé si eso responde a tu pregunta. Sí, 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 claro. O sea que tú crees fielmente que los datos pueden transformar la sociedad y pueden como cambiar muchas cosas de las que venimos haciendo porque sabemos que se hacen así, pero que realmente no tenemos evidencia del por qué la hacemos. Sí, no, total. O sea, en la medida que utilicemos la información muy bien, de hecho, hasta al momento de hacer ciertos modelos econométricos, análisis estadísticos y demás, hay mitos que de pronto se pueden romper, dado que los datos muestran claramente qué es lo que está pasando o no está pasando. Entonces, sí es mucho mejor tener un sustento estadístico para tomar las mejores decisiones. Claro. ¿Y qué crees que se puede cambiar en los países como pues los países de nosotros, que a veces no tenemos muchos datos o no tenemos como estandarizado y cuantificado realmente todo lo que hacemos y a veces tomamos decisiones con falta de datos porque no los tenemos? ¿O crees Hay, que tenemos todos los datos? no, pues digamos que yo siento que estamos muy bien, digamos, a Ujú. diferencia de pronto de otras economías o incluso de cómo estaba Colombia, no sé, cuando era estudiante. Hoy en Sí, día hay muchas iniciativas de datos abiertos lideradas por el gobierno y digamos que tú encuentras mucha información que eventualmente tiene sus fallitas, o sea, es necesario estructurarlas y tenerlas un poco más limpias, pero sí veo que a medida que va avanzando el tiempo hay una cultura más hacia los datos abiertos, hacia compartir, hacia generar, hacia que estos sean de mejor calidad y se recolecten diferentes fuentes. Entonces, ejemplos concretos, no sé, con el coronavirus me pareció chévere
que dejaban los datos abiertos para que todos pudiesen crear estos tableros y visualizaciones y de hecho las entidades pudiesen tomar decisiones. Y eso no solo pasa en el sector salud, sino que pasa en muchos espacios. Entonces, en comercio tú vas a poder encontrar que hay mucha información disponible. En temas económicos también hay bastante información. Eventualmente, digamos, hacen falta algunas cosas, pero creo que la cultura ya está en nuestro país y cada vez más entidades se están sumando a esta iniciativa de colocar a disposición información para que entre todos aprovechemos al máximo el potencial que tienen y las utilicemos para tomar mejores decisiones. Qué bueno. Y ahora pasemos como un poquito más personal. ¿Cuáles eran tus sueños antes de irte al Reino Unido? Mis sueños, pues creo que siguen siendo básicamente los mismos. O sea, era más tener una experiencia internacional, Ujú. ampliar mi red de contactos, tener un acercamiento con, pues digamos, con líderes en temas de desarrollo, incluso en temas de ciencia de datos, para adquirir esas habilidades y volver a Colombia e impactar en el desarrollo de mi país. Lo que yo había planteado inicialmente era que pues a mi regreso trabajaba y volvía a la entidad en la que estaba unos 2, 3 años y ya Ujú. después impactar un poco más en una entidad de nivel regional o a nivel mundial. Digamos que ese sí es mi sueño, o sea, quiero continuar contribuyendo al desarrollo de Colombia, pero no solo en Colombia, sino también tener, digamos, un enfoque mucho más de región, es decir, de pronto Sudamérica, e influir de pronto en en otros continentes. Digamos que ese es como uno de de mis grandes sueños. Digamos que ahí vamos poco a poco avanzando en estos objetivos. Claro. ¿Y tú dónde te ves como en unos 5 años trabajando? ¿Tienes como un lugar ideal donde te visualizas trabajando y donde puedes lograr el impacto a nivel Latinoamérica o Sudamérica, como tú lo dices? Sí, digamos que hay varias entidades en las que, digamos que una, si sigo la misma línea en la que estoy, sería la Organización Mundial del Comercio. Esa, digamos que sería una apoyando pues políticas que contribuyan digamos, a la apertura y a la diversificación de las exportaciones en los diferentes países del mundo. Ujú. Otra, digamos que es muy cercana, digamos, a nuestro país es en el BID, en Ah, el Banco Iberoamericano de Desarrollo, también apoyando en políticas. Digamos que ellos tienen un enfoque muy claro de en este podcast políticas. vamos a tener a alguien del BID. Ah, chévere, chévere. Sí, Entonces, digamos que ahí también es otra entidad en la que eventualmente me visualizo. Ellos también apoyan muchas iniciativas y de hecho en el trabajo hemos hecho proyectos en conjunto de promoción de exportaciones, entonces, y de promoción de turismo, promoción de inversión extranjera directa en el país. Entonces, eso también me llama mucho la atención. Y otra es en el Banco Mundial. en Digamos que Banco. también podría ser otra de las opciones. Sí, me veo, digamos que en una entidad que me permita irradiar no solo a Colombia, sino a otros países de la región y impulsando pues el desarrollo, el cierre de brechas. Qué bueno. Yo quiero preguntarte, ¿cuáles eran tus percepciones acerca de ganarte una beca antes de ganarte Chevening? ¿Tú qué pensabas? ¿Que eso era fácil, que era difícil? ¿O cuál era la percepción en general que tenías? La percepción, pues digamos que uno sí cree que es un poco difícil Ujú. inicialmente. Sin embargo, pues digamos que la peor diligencia es la que no se hace, ¿no? Sí. Entonces, bueno, puede ser difícil, pero pues o sea, lo intento, ¿no? No entro ya perdiendo. Ahí digamos que los comentarios en general sí que era muy difícil, evidentemente, digamos que ya hay sí, lo que te decía, hay como unas creencias ya establecidas. Yo dije, bueno, pues vamos a probar si en mi caso eso aplica o no. Ujú. Y como todo, ¿no? Todo es de pronto, digamos, un reto. Lo importante es informarse bien, entender sí con evidencia qué es, entender la beca, qué es lo que buscan, entender, digamos, cuáles son los temas que apoyan, cuál ha sido la experiencia. Entonces, digamos que al inicio sí se veía como algo difícil, pero a medida que iba indagando
iba conociendo casos de éxito, iba entendiendo qué es lo que buscaban, iba mirando cómo mi perfil se ajustaba a eso, digamos que en el camino yo veía que era probable. Ujú. Era probable, entonces me iba animando y contactando a otros ex becarios para aumentar mi probabilidad de éxito. Entonces al final sí, digamos que para las personas que están viendo este podcast, pues no lo vean como algo difícil, es más, o sea, como todo, requiere trabajo, requiere dedicación, pero es factible en la medida que, digamos, exista ese deseo legítimo de aportar al desarrollo de un país, de traer ese conocimiento de vuelta y utilizarlo en las diferentes áreas de conocimiento. Entonces es factible. Sí, me parece súper curioso tu respuesta porque mi respuesta fue como totalmente lo contrario, como que yo no miré las estadísticas porque me daba miedo ver la tasa de rechazo, sino que me enfoqué en que yo podía y que lo iba a hacer, pero obviamente es mejor hacerlo como lo hizo Enrique, que lo hizo informado, que contactó a más personas. Y para mí, no sé si para ti fue difícil, pero para mí fue muy difícil encontrar personas en mi área que se hayan ganado la beca. De hecho, por eso surge el podcast, porque solo encontré como dos personas. Ah, ok, bueno, sí, sí, de pronto en tu área es un poco más, claro, Más los escasa. médicos, sí, sí, es más escaso. Digamos que ahí, bueno, obviamente yo, o sea, no contacté a personas que habían ganado la misma, digamos que habían estudiado lo mismo que yo. Ujú. De hecho, yo contacté a una médico. ¿Sí? Sí, 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 Ah, sí, Carolina, de pronto la Pantoja. conoce. Sí, sí, ella. Ah, Camila Pantoja. Camila, Camila. Sí. Ah, Entonces, yo también la contacté a ella. eso, entonces ella muy gentil me dio sugerencias y tuve como un mejor entendimiento de lo que era la beca. Y así contacté a otras personas, pero sí, no contacté a nadie que hubiese estudiado lo mismo que yo. Eso es como la invitación aquí, es como que no les dé miedo a contactar a personas que ya se la han ganado, porque la mayoría de nosotros estamos dispuestos a ayudar y creo que en tu caso también es igual, estás dispuesto a Sí, sí, ayudar. de hecho yo he ayudado a personas no solo de Colombia, sino de México, hasta de Pakistán me han contactado. Sí. Y, o sea, sí, yo creo que es más de nuestra cultura, bueno, no sé, pero somos muy colaborativos. Ajá. Entonces, la persona que lo quiera contactar a uno, digamos que estamos abiertos. Sí, de hecho, en el último corte, ahí hubo como dos, tres personas que me contactaron. Y pues, digamos que es como una forma de retribuirle a aquellos que nos dieron un apoyo Sí, en el pasado. claro. Bueno, ¿cuál fue como el momento más feliz durante tu año Chiveni? Uy, el momento más feliz. No, yo creo que todo fue chévere, o sea, es que la verdad, eso fue una experiencia muy, muy buena. O sea, Sí. desde que llegamos, o sea, desde que recibí la noticia a ganar la beca, eso fue súper emocionante. Entonces, ¿cuál fue como el momento más feliz de tu año Chiveni? Ok, el momento más feliz. No, yo creo que todos fueron muy buenos. O sea, desde que recibí la noticia, cuando llegamos a Londres, cuando llegué a la universidad y conocí el sitio, la interacción con los Y él amigos. sí es súper lindo. A Es mí muy me bonito, gustaba el sí, sí, sí. campus. Sí, 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 es bien, pues yo me lo imaginaba diferente, ¿Sí? pero sí, sí, pues digamos que es como estilo Universidad de los Andes y yo me lo imaginaba más estilo como Universidad Nacional, como un campus grande. Ah, ok. eh, entonces, no, digamos que durante todo el año fue súper, de hecho yo creo que más triste después, o sea, Irse. lo que me... Irse, sí, sí, o sea, eso fue lo más duro. Sí. Como que no, ya terminamos, regresémonos a Colombia, entonces ya, o sea, cuando ya uno se ve adaptado al clima, al Ujú. idioma, a Y la el tiempo se va comida, así. sí, eso es a mil, entonces Ujú. ya, cuando listo, no, ya nos devolvemos, entonces, ¿cómo? Pero sí, ya, o sea, estaba cada vez disfrutando más y entendiendo Sí. más la dinámica, entonces devolvámonos, sí, ¿Y o sea, en dónde, general desde el inicio, o sea, creo que todo fue muy chévere. cómo te diste cuenta que te ganaste la beca? ¿O dónde fue? ¿O cómo fue?
Bueno, entonces estaba, pues digamos que suelo levantarme muy temprano y de las primeras cosas que hago es revisar el correo y ahí estaba la notificación. Entonces, cuando lo abro, pues digamos como con ese nerviosismo ahí y ya, entonces le informamos que ha sido beneficiario de la beca Chiflin. Uy, no, pues una felicidad muy, muy grande. Eso es un Ujú. regalo de los mejores regalos que he recibido en esta vida. Entonces, pues muy emocionado y ahí le comenté también a mi esposa, la cual pues también estaba súper feliz y comentarle a los amigos, a mi mamá, a Ay, los qué más chévere. allegados. Entonces, claro, porque digamos que eso pues cambia muchas cosas de tu vida, ¿no? Te abre muchas oportunidades, es un apoyo no solo financiero, sino, digamos, la red a la que tú accedes, de amigos, de colaboración, digamos que es un impacto muy, muy positivo en la vida. Sí, y creo que uno nunca se alcanza a dimensionar como todo lo que cambia de tu vida cuando recibes la beca y todas las habilidades, como todas las facilidades que tienes y puedes recibir después de la beca, como que uno nunca se lo imagina. Uno cree que Sí, sí, solo es como el apoyo económico, pero es como, es mucho más allá de eso, sí, como no, tú lo total, dices. es un beneficio en múltiples sentidos. Sí. Y ahora ya hablamos del momento más feliz. Entonces, ¿cuál fue el momento como más difícil y más retador durante tu año Chiven? Más difícil y más retador. Bueno, es que ahí era como una combinación de cosas, digamos que a mí me dio muy duro el clima y Ujú, como la comida, como, o sea, como adaptarse a esas cosas nuevas, eso fue como al inicio un poquito como duro. ujú, Al sistema de educación también cambia. Bueno, es que eran como muchas cosas, pero digamos que no era, o sea, no lo veía como algo como tan malo, o sea, era más como el ujú. reto de cómo me adapto a este nuevo entorno, pero al inicio sí costó un poquito. Al inicio, sobre todo el clima era muy frío y me ¿Sí? impactó, sí. Pero tú Pues, vienes de Bogotá. sí, pero ahí me di cuenta que yo vengo de un país tropical y es que igual aquí yo en Bogotá vivo con frío. Entonces, porque de donde yo nací, el clima sí era calentico. Entonces uno Ah, ok. Sí, pero sí, digamos que la parte del clima me dio un poquito duro. Y no, y adaptarte, digamos, como a ese nuevo entorno. De resto, no, en general, o sea, en general la experiencia fue muy, muy positiva. Eso es mucho más lo positivo. sí. Quería preguntarte, ¿cuál crees tú que son los principales retos en el futuro y en el presente para la ciencia de los datos en Colombia y en Latinoamérica? Ok, desde mi punto de vista, creo que el principal reto es disponer de más talento humano en esta ciencia, digamos que en este campo de conocimiento, porque la demanda ha venido creciendo bastante, pero la oferta o la cantidad de personas que quieren estudiar esto no ha subido en la misma magnitud. Entonces hay, digamos que una brecha muy, muy grande y ahí tenemos una oportunidad y ese es un gran reto, porque de hecho, por ejemplo, en mi trabajo tengo dificultad de encontrar personas con cierto perfil, cierto conocimiento, digamos que ese es el reto más grande, porque o sea, las personas tienen la capacidad de adquirir el conocimiento. Entonces yo creo que el reto está más en eso, no sé, en motivar desde muy pequeñitos a los estudiantes, a las personas a que incursionen en la ciencia de datos. Creo que es como el gran reto no solo de Colombia, sino en el mundo. ¿Qué otros retos? No, digamos que ahí, o sea, la información cada vez es de más fácil acceso, la diferencia entre lo que están desarrollando y lo que nosotros conocemos cada vez es más pequeña. Entonces yo creo que ese es el gran reto y como que se inculque desde los colegios y se vaya desarrollando como esas habilidades en los diferentes estudiantes. Y no solo en ciencia de datos, sino en otras ciencias. Las áreas. Sí, sí, yo creo que en general ese es el gran reto para las áreas en todo el mundo, no solo en Colombia y Latinoamérica. Otra pregunta más personal. ¿Cuáles crees tú que han sido como tus mayores obstáculos y retos en la construcción de tus sueños? Los mayores obstáculos. ah, digamos que ahí de pronto,
pues Colombia tiene sí como unas grandes desigualdades, ¿no? Entonces, digamos que un reto grande para mí fue, digamos que mi educación siempre ha sido pública, usualmente, en el colegio. Entonces, cuando, por ejemplo, yo entré a la Universidad Nacional, había sí una diferencia bien importante entre lo que una persona de educación pública recibe respecto a una privada. Por ejemplo, en matemáticas, de hecho, habían estudiantes de colegios privados que en sus materias de cálculo habían visto ecuaciones diferenciales, o sea, habían visto una gran cantidad de contenido, la cual yo, digamos, no había visto. Entonces, un obstáculo que he visto es que, o no obstáculo, pero sí, digamos, como un gran reto, es que he tenido que nivelarme respecto, digamos, a otras personas. Y esto no solo pasa también en matemáticas, sino también en el inglés. Digamos que en inglés un estudiante de universidad, de colegio público o uno de privado, digamos que las diferencias también son bastante grandes. Entonces, ese ha sido, digamos, como un obstáculo, pues, digamos que en últimas, digamos, no afectó porque se logró el objetivo, pero sí requirió de mi parte como trabajar más fuerte, como dedicarle más tiempo, como buscar y leer y documentarme y cerrar ese gap, digamos, lo más pronto posible. Sí, Eh, claro. Ese Sí, digamos que ha sido uno, porque de resto no, digamos que ahí yo creo que ha ayudado como a tener esa actitud positiva, como bueno, ujú, está, pero pues trabajémosle. sí. Eh, De hecho, hay muy pocas personas que saben que como la falta de educación o las disparidades en la educación básica primaria son un determinante para la educación. Entonces determina cómo va a ser tu salud en el futuro. Y es porque tienes acceso a mucha información que otras personas no saben, haces prevención más temprano y entonces es como tu educación básica, que es algo que pasó hace tiempo en el caso de nosotros, puede cambiar completamente la forma en que vas a vivir tu vida futura. Y es sí, algo que sí, se debe trabajar, pero que eh, pobremente sigue ocurriendo generación tras generación. sí, ese digamos que creo que es como el obstáculo o reto que tienen muchas personas. Y de hecho, para ganarse la beca, creo que el tema del inglés es Es como el fundamental. gran reto. Sí, sí. Ujú. Sí, Sí, hay sí. muchas personas que venían ya o habían vivido en el extranjero o habían estudiado en colegios bilingües o es como lo que yo percibí. Ujú. Sí, Y que eso no viene guiado por tu capacidad como persona de estudiar, sino que es más como por por lo que te ha dado la vida o por tus privilegios. Es dado por tus privilegios que te hayas podido ir a estudiar al extranjero, que estudiaras en un colegio bilingüe. Entonces, son determinantes sociales que hacen que la beca también sea más asequible para algunas personas que para otras, o barreras sí, como un poco total. invisibles. Sí, sí, son barreras un poco invisibles. Sí. Sí. Bueno, por último, ya casi vamos terminando, entonces te quería preguntar, ¿qué hace feliz a Enrique? A mí que me hace Ujú, feliz, pues compartir con mi familia, estar con mi esposa y sobre todo, digamos, sentir que estoy generando un impacto positivo en mi país y que estoy cerrando esas brechas, que estoy ayudando a otras personas a lograr sus sueños, a lograr su máximo potencial y pues de esa manera también que Colombia logre su máximo potencial. Eso me hace súper feliz. Aquí, por ay, ejemplo, ahorita, de hecho, para la beca, ujú, había algo que había escrito era que yo volvería a Colombia y daría clases en la Universidad Nacional. Entonces, digamos que este semestre empecé a cumplir ese ah, sueño y eso me ha hecho muy feliz porque estoy en un programa que su gran objetivo es cerrar brechas. Es un programa que se llama el PEAMA. Es un programa de educación y admisión especial y movilidad académica en la Universidad Nacional, donde damos clases a estudiantes de escuelas públicas ujú. y rurales. Y dada, digamos, esa diferencia, lo que buscamos es cerrar esos gaps. Entonces, digamos que ese tipo de labores me hacen muy feliz. Sí, claro. Sí, a veces lo que nos hace feliz es como más ayudar
a las otras personas que ayudarse a uno mismo, que hacer cosas para uno mismo. No sé, como que Sí, sí, genera sí, más total. satisfacción. ¿Y qué legado tú le quieres dejar a este mundo? Ok, no, pues digamos que quiero, sí, quiero que al final, digamos que este país, o por lo menos las personas, las generaciones que vienen, tengan mejor acceso a posibilidades y oportunidades de las que yo tuve, ¿no? Una mejor educación, que tengan mejores opciones de empleo, digamos que es un gran reto en Colombia, que digamos que esas dos son como las dos grandes, como si en la medida que nuestra población tenga mejor acceso a educación, lo que tú decías, ¿no? Si tenemos mejor información, mejor conocimiento, podemos alimentarnos bien, podemos abordar un problema y solucionarlo de mejor manera. Entonces esa es la manera en la que me gustaría, o un legado, digamos, en temas de educación, de desarrollar la economía de las regiones. Digamos, como vengo también de un pueblito, el hacer que en estos pueblitos se tenga un acceso también a mejores oportunidades laborales, digamos que también es algo que por lo que trabajo día a día y pues que quiero ver al final de mis días, oiga, sí, estas regiones ya lograron su desarrollo, tienen mejores oportunidades laborales, sus personas, digamos que tienen más opciones, pueden decidir entre una gama amplia de opciones y digamos no tan limitado como a muchas personas nos tocó en su momento. Sí. Como este, me parece genial, o sea, creo que todos los chéveres tenemos algo muy en común y es eso que acabas de decir, como que queremos dejar un mundo mejor, dejando mejores oportunidades de educación y en nuestras áreas, como disminuir esas disparidades que vemos y que muchas personas se hacen indiferentes, pero a nosotros no nos hace indiferente y queremos mejorar y hacer un cambio ahí. Y por último, como este podcast se llama Spilling de Cafecito, entonces te voy a preguntar que cuál es como tu marca favorita de café. La mía Uy, es súper fácil porque está aquí, es Juan Valdez. sí, Juan Valdez, digamos, pues yo no soy muy de café, pero sí, sí, ¿Usted es sí, de ti? ¿De té o qué? sí, como aromáticos, pues no soy muy de bebidas calientes, pero sí, 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 sí me gusta. En el trabajo suelo tomar capuchino, pero sí, Juan Valdez me encantó. En Listo. general, pues el café de Colombia es excelente. Somos Y referentes, lo, de hecho, ahí en Londres nos café y preguntaban, digamos, ajá, de nuestra sí. producción. Y cada vez uno ve más cafés colombianos en Londres. Por ejemplo, yo compraba café colombiano en Londres. Y por último, como algo así sorpresa, tenemos un jueguito que se llama menú de conversaciones y te voy a hacer como tres preguntas que son de cualquier cosa. En este caso vamos a hacer de viajes y Ok. tú me das tu respuesta y con eso terminamos. Entonces, este es de viajes y Ok. la pregunta que te voy a hacer es como, ¿en qué sentido tú eres un buen o un mal viajero? ¿En ¿Por qué qué dirías sentido? que eres buen o mal viajero? Bueno, yo creo que buen viajero porque disfruto y me sorprendo con cada nuevo sitio que conozco. Ujú, De pronto mal viajero porque es que no preparo con anticipación, o sea, siempre, y eso hace que salga más caro, digamos que en eso sí me falta como mejorar. Por eso ujú. digamos que sería mal viajero, pero en general, sí, no, disfruto, me encanta compartir con las personas en las diferentes culturas, me sorprende todo, conocer la historia. ¿Cuál ha sido el sitio más exótico en el que tú has estado? Uy, es que cada sitio es muy diferente a los otros. Ah, uy, es difícil, pues es que cada sitio es muy único. Entonces
no sé, sí, porque por ejemplo acá el Amazonas es muy ¿Uno o diferente. dos? Bueno, entonces el Amazonas y el siguiente, ¿cuál podría ser? Otro que nos gustó mucho con mi esposa en Grecia, súper lindo, pues digamos como muy diferente Ujú. a lo que uno conoce ¿A por dónde acá. fueron? Pues estuvimos pues digamos que por su historia, Atenas. en Atenas y Santorini, pues también muy lindo, sí, Sí. muy romántico, sí, muy chévere. Y la última para finalizar, ¿qué lugar o destino todavía sigue en tu lista por conocer? Ah, pues me gusta Asia, ¿Asia? Asia, sí, sí, ¿Tienes siempre he algún tenido. país en específico que quieras conocer? Pues yo practiqué muchos años karate y karate es de Japón, Ujú. me gusta, pero digamos que en general todos los países de Asia El- me dan mucha curiosidad. O sea, Corea, tenía en Londres un amigo de Corea y hacíamos intercambio de idiomas, o sea, yo le ayudaba en español y también me da mucha curiosidad, incluso China, o sea, pues esa cultura me parece como fascinante, entonces está pendiente de Japón, visitar esos Japón países. también es el primero en mi lista. Ah, chévere. Ahora, cuéntanos en 10 segundos el mejor consejo que tú le puedes dar a un futuro aplicante de Chevu. Ok, no, yo creo que ahí lo importante es tener una muy buena disposición, o sea, digamos, tener una muy buena actitud y, no sé, contactar a alguien que haya tenido la experiencia, eso te da muchos consejos, o sea, te da claridad respecto al enfoque de la beca y cómo abordarlo mejor. Yo Sí, creo que esos dos consejos son como los más importantes. no, excelente consejo. Bueno, muchas gracias, Enrique. Fue un placer hablar contigo. Regálanos tus redes sociales para que otras personas te puedan contactar. Bueno, entonces me pueden encontrar en Twitter con @EnriqueForeroH, con ese mismo también en Instagram y en LinkedIn, es linkedin.com. Bueno, también Enrique Forero, ese sí termina solo Enrique Forero. Listo. Ahí Muchísimas me gracias. encuentro. Dale, no, muchas gracias a ti y a todos. Gracias.